¿Cuál es el balance que tienen ustedes? Se podía observar en imágenes que se difundían a través de redes sociales de personas lastimadas, de personas heridas, pero también se conoció que del lado de la fuerza pública habían efectivos que fueron agredidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntenos un poco el contexto en el que se dieron los incidentes y cuál es el balance general que ustedes tienen al momento. Buenas tardes. Ok, muy buenas tardes. Un saludo a la audiencia de Radio Pichincha. Bueno, verá, el contexto de esto es el decreto ejecutivo 754 emitido por el gobierno de Lazo, aprovechando la muerte cruzada, aprovechando que no tiene ningún tipo de control sobre estos actos administrativos, emitió este decreto para facilitar la ejecución de las consultas ambientales, que es un requisito constitucional que ninguna empresa minera ha cumplido hasta el momento. El problema es que al ser una consulta de tipo ambiental, una consulta de tipo popular, es un derecho establecido en la Constitución, no puede de ninguna manera ser regulado a través de un simple decreto ejecutivo. Más aún, este decreto ejecutivo es absolutamente contradictorio con lo que se establece constitucionalmente para la ejecución de consultas ambientales, las mismas que deberían contar con todos los derechos y garantías de cualquier tipo de consulta, ¿no? Eso significa que debe ser, primero que nada, ampliamente informada la población digamos, objetiva, no desde un lado parcializado. Debería la población ser, aparte de ampliamente informada, ser consultada en su totalidad en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, no lo que decida la empresa minera, consultar a las personas que ellos consideran pertinentes. Además de una serie de requisitos que están establecidos a través de la sentencia constitucional del caso Los Cedros, donde claramente los jueces constitucionales indicaron todos los requisitos que debería cumplir ese tipo de consulta ambiental. Lastimosamente, el gobierno emite este decreto para facilitar rapidito este acto administrativo, debido a los compromisos que ya tiene adquirido el gobierno con estas empresas mineras y para en un tiempo rápido y récord saltarse este proceso constitucional, convertirlo en un mero trámite administrativo y otorgar los permisos que están pendientes para, en este caso, en el caso de la provincia de Cotopaxi, pasar a la explotación del proyecto La Plata, pero también en la provincia de Bolívar, en Las Naves, para pasar a la explotación del proyecto El Domo. Entonces, y bueno, y lo van a aplicar en muchos otros lugares donde no tienen este requisito. Entonces, ¿esto qué es lo que está causando? Ya lo dijimos, por eso, cuando se emitió este decreto, la CONAIE, el Frente Nacional Antiminero, presentamos una acción de inconstitucionalidad porque ya se veía la conflictividad social que iba a acarrear este acto espúreo, este acto inconstitucional del gobierno de Lazo, porque no puedes ir a comunidades donde hay un proceso de resistencia de muchos años incluso, venir a imponer un proceso de este tipo sin haber, digamos, cumplido con los mínimos requisitos sociales y ambientales que se esperaría de algo tan importante, tan delicado. Consecuencia, lo que estamos viendo, ¿no? La comunidad no está permitiendo que se lleve a cabo este atropello. El gobierno ha procedido a utilizar la fuerza pública, policías, militares, también, digamos, personas de civil, entendemos que deben ser policías también, que están ahí infiltrados, generando violencia, generando provocación, y como hemos visto, pues el resultado es al menos en el caso de Palo Quemado, en el sector de Cotopaxi, de Sicchos, 5 personas al menos heridas, vejámenes de todo tipo contra la población, un amedrentamiento permanente, y lo mismo está ocurriendo en el sector de Las Naves, donde incluso hay la violación de derechos de niños y niñas que han sido amedrentados por los efectivos del ejército, han sido revisados como si fuesen delincuentes. Imagínense todo esto sucediendo mientras el país se desangra con la delincuencia. Hemos visto lastimosamente lo que sucedió en Manta, pero o lo que está en la penitenciaría, pero es había seguido la violencia que nos está invadiendo, mientras la fuerza pública está protegiendo a las empresas transnacionales. Eso es así un poco lo que está pasando, estimados señores periodistas. Pero y ante todo esto, José, ¿cuál es la alternativa que ustedes avisoran para poder superar la complicada situación? Porque entiendo que el régimen no está dando cabida a un diálogo, a una apertura, a conversaciones que permitan entenderse las partes y obviamente resolver el problema. ¿Cuál le ven ustedes como alternativa o cómo leen la situación?
Bueno, nosotros estamos pidiendo la suspensión inmediata de las actividades del Estado en este caso y que la Corte Constitucional revise ese decreto ejecutivo porque es totalmente inconstitucional. El problema es que la Corte no lo está haciendo, entiendo yo que los tiempos de la Corte son más lentos y por eso el gobierno está procediendo a toda velocidad. Tienen que aprovechar hasta estos 6 meses que les queda para favorecer a sus amigos de las empresas mineras. Nosotros hace ya más de un año, cuando se acabó el paro nacional del mes de junio, establecimos todos los criterios que deberían discutirse con el Estado ecuatoriano en las así llamadas mesas de diálogo. Ustedes recordarán, esas mesas de diálogo fueron un fracaso absoluto, el gobierno finalmente no se comprometió a nada, hizo caso omiso de todo lo que se presentó, que fueron las propuestas de las comunidades de las zonas en conflicto. Ahí pudimos darnos cuenta los fuertes lazos, los fuertes compromisos que tiene el gobierno con las empresas mineras. Incluso hay un video que circula por ahí del mismo presidente que le ha ofrecido al gerente de una de estas empresas mineras aprobarle los permisos, ¿no? Algo que el presidente no puede hacer porque no es decisión del presidente, tienen que cumplir con la norma constitucional. Entonces, evidentemente hay una colusión, una especie de contubernio entre el gobierno y las empresas mineras para adelantar estos grandes negocios para las empresas, no para el país pierde absolutamente, son proyectos que no le van a dejar nada al país, excepto violencia, división, contaminación. Entonces nosotros exigimos el cese inmediato de las actividades hostiles del gobierno en estos lugares y la derogatoria de este decreto 754 que sea analizado por la Corte Constitucional y en base a eso pues proceder con una ley orgánica como debe ser, como establece la Constitución, una ley orgánica para los procesos de consulta que respete y otorgue todas las garantías constitucionales, legales, nacionales e internacionales para las comunidades, que en este caso son las vulnerables, frente a empresas gigantescas que manejan miles de millones de dólares y que no han escatimado esfuerzo en coludirse con la fuerza pública, con el Estado ecuatoriano, con gobiernos locales, para conseguir sus fines, que son básicamente la extracción de los recursos naturales de nuestro país. José, ¿qué garantías hay de que en las próximas horas no se produzcan nuevos enfrentamientos? ¿Continúa al momento la militarización de la zona? ¿Qué medidas van a adoptar para que no existan más personas afectadas? Porque usted ha sido claro, el decreto todavía no ha sido analizado por la Corte Constitucional, por lo tanto está vigente. Y las disposiciones del presidente de la República van a tener que ser cumplidas por la fuerza pública. Mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Bueno, es muy complicado y muy preocupante la situación. En Palo Quemado ya hemos visto la vulneración, la violencia que está ejerciendo el Estado, la fuerza pública en contra de la población. Sin embargo, eso en lugar de aquietar los ánimos, los exacerba mucho más. La comunidad está unida, no solo Palo Quemado, sino también Las Pampas, Sicchos. Entendemos que el movimiento indígena de Cotopaxi está movilizado. Entonces esto lo único que puede ser es digamos, de alguna manera incrementarse cada vez, llevar a una escalada. Esperemos, por Dios, que no sucedan más actos de violencia. Siempre la población es la más vulnerable. Estamos hablando de que se enfrentan a contingentes militares, policiales fuertemente armados y, como le decía hace un rato, también efectivos vestidos de civil que están provocando. Hace un rato usted me consultaba que hay policías heridos. No es la población no tiene armas, no tiene más que digamos, la fuerza de estar juntos, unidos, pero hay elementos que están generando estas provocaciones para generar esta idea de que la violenta es la población. Imagínese usted, población violenta cuando son campesinos, todos son campesinos, productores de lácteos, productores de panela, incluso son pequeñas cooperativas que exportan la panela ahí en el sector de Palo Quemado, en el sector de Las Naves, todos son agricultores de cacao, de banano, ¿no? De naranja. Son gente que vive del campo, vive de la agricultura y que está defendiendo su tierra porque sabe que la minería, lejos de ser un beneficio para ellos, excepto de las pocas personas que entran a trabajar temporalmente sacarán algún beneficio, saben que la minería es el fin de su actividad económica. En ninguna parte del mundo se ha visto que la minería conviva con las actividades agrícolas. Hay ejemplos claritos y eso debería el Ecuador entero estar atento. En Perú nomás, en todos los sectores mineros han ido desplazando la agricultura, la soberanía alimentaria, y para un país tan pequeñito como el Ecuador, en la cual la agricultura es la principal fuente de empleo del país, es la principal fuente de estabilidad de las zonas rurales,
desplazar de esta manera a los campesinos, agredirles, violentarles de esta manera, lo único que va a causar es cada día más división, más desunión y más violencia en este país. José, finalmente de mi parte, en resumen, si la Corte Constitucional no revisa la situación, porque no tiene tiempo o los tiempos son muy prolongados, es evidente que el gobierno no va a derogar el decreto. ¿Qué nos espera entonces? Los enfrentamientos. Es lo que está pasando. Al final del día, pues se impondrá seguramente con la fuerza pública, pero queda claro y a la vista del mundo que es espurio, son actos totalmente espurios, y tarde o temprano eso tendrá que revertirse. Y luego vendrán los señores del gobierno, los lobistas de las empresas mineras a decir que si se suspende estas actividades, si se revocan los permisos ilegalmente otorgados, vendrán las demandas internacionales, ¿no? La típica amenaza, el chantaje con el cual le tienen al Estado ecuatoriano debido a estas garantías que se otorgan a las empresas a través de los tratados de protección de inversiones. Pero ya pasó, es decir, en el caso aquí en Imbabura, yo estoy desde la zona de INTA, acá en Imbabura ya van 2 proyectos suspendidos justamente por este mismo acto, el hecho de no haber hecho consultas ambientales, ¿no? El proyecto Los Cedros, el proyecto Yurimagua, fueron suspendidos y ahora están embarcados en procesos de tipo internacional contra el Estado ecuatoriano, pero lamentablemente son estos actos de irresponsabilidad, en este caso del gobierno de Lazo, por favorecer a estas empresas. Realmente es preocupante, es triste la situación, no van a ser los únicos casos, sabemos que esto se va a repetir próximamente ya en el Napo, acá en Imbabura, en el sur, en Loja, o sea, se nos viene un proceso muy duro de desunión, de debilitamiento de las estructuras sociales y de violencia en el país, en el marco de una desestructuración total del Estado ecuatoriano. O sea, realmente estamos haciendo todo lo contrario de lo que se debe hacer. Cuando más unidad, cuando más cohesión social necesitamos en este país, estos gobiernos irresponsables, entregados a las corporaciones multinacionales, están terminando de destruir lo poco que nos queda. Entonces es triste. Estamos convocando a un plantón el día jueves frente a la Corte Constitucional, a una rueda de prensa desde las 10 de la mañana. Va a venir gente de las comunidades, de las regiones, a expresarse ante la Corte Constitucional la urgencia que revise esta demanda de inconstitucionalidad del decreto 754, porque, bueno, pues, o sea, es ahora o nunca. El jueves 27, José. El jueves 27, 10 de la mañana en la Corte, 10 de la mañana en la Corte Constitucional. Perfecto. Un plantón pacífico para exigir respuestas a la Corte.